Y pues iniciamos con la entrevista, Así Aurelita. es, este día tenemos también invitado de lujo. Está con nosotros Raciel Mendoza Bobadilla, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, nos viene a platicar de este tema, lo que ya le comentábamos, que bueno, pues es el mes, exactamente, no es el Día Internacional, es el mes de los primeros auxilios, algo bien importante. Y bueno, pues platícanos sobre este tema que de pronto no le tomamos la atención, ¿no? Los primeros auxilios que se debiera. Y bueno, pues un saludo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el espacio para poder hacer esta pequeña difusión. Como ustedes bien lo mencionan, la parte de incapacitación de primeros auxilios es uno de los temas cruciales en el momento de las emergencias. Creo que la mayoría hemos tenido en algún momento de nuestra vida familiar o personal o laboral inclusive algún suceso donde la necesidad de atención ha sido algo inminente. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría queremos aprender después de que algo nos sucede. La parte preventiva de los primeros auxilios tendría que ser una necesidad antes de que te pase algo para estar preparado técnicamente. Es por eso que la Federación Internacional de la Cruz Roja desde el 2000 lanzó la campaña de lo que es el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Esto auspiciado por la Federación, ya que para que sea una campaña global, todas las Cruces Rojas a nivel mundial tienen la misma programación en cuanto a los temas de capacitación. Cada sociedad nacional tiene sus sociedades independientes, por lo tanto la Cruz Roja Mexicana tiene 32 entidades federativas y de esas 32 se desprenden 506 delegaciones a nivel de república. Entonces hay 506 indicaciones de dar difusión a la parte de los primeros auxilios. Por eso es importante que la Cruz Roja está impulsando esta parte de la capacitación y sobre todo desde la perspectiva de prevención, porque dice el dicho muy burdo, más vale saber y no ocupar que ocupar y andar corriendo en el momento preciso de este proceso. Cada año hay una perspectiva diferente, entonces este año el mes de los primeros auxilios está enfocado en los primeros auxilios y el deporte. Desafortunadamente hemos visto muchos sucesos, sobre todo en los eventos deportivos que más afluencia tienen, donde personas jóvenes de alto rendimiento, con condición física, que hacen deporte, sufren algún tipo de incidente, sobre todo los relacionados con el corazón, y es nula la capacidad que tenemos, y esto la mayoría ha pasado en países del primer mundo con capacidad, con capacitación y con recurso necesario para poder trabajar. Desafortunadamente, pues estamos un poquito atrasados en esta parte de tener desfibriladores públicos de uso donde podamos correr y tomar uno y utilizarlo en el momento de la emergencia. Entonces, ¿cómo podemos suplir la necesidad? Pues obviamente hay que buscar una ventana de oportunidad, en este caso, no solamente el mes de septiembre, sino que a lo largo de todo el año, pues sería importante incentivar la participación de la población y que esté buscando cursos para aprender. Regla general, si en casa tenemos mamá y papá que es adulto mayor o menores de 5 años que son los extremos de la vida, en algún momento vas a ocupar atender una emergencia menor, sin capacitación, con tu estrés y con el miedo que te puede dar, va a ser un caos y un conflicto poderlo atender, cuando puede ser algo relativamente sencillo de manejar. Pero no solamente es para el hogar, obviamente está enfocado mucho en los primeros auxilios infantiles, que son para menores de 5 años, porque los accidentes en el hogar son bastante comunes, más de lo que uno quisiera aceptar y poder responder, porque muchas veces son cuestión de minutos o de segundos donde la sobrevida de un paciente, sobre todo un menor, de un pediátrico, se encuentra en juego, y ahí es donde podemos pues lamentar mucho la situación. Licenciado, Día Internacional del Voluntario, ¿quién los capacita? Pues mire, la Cruz Roja tiene varias áreas y varios departamentos. En este caso, su servidor es el coordinador estatal del área de socorros, que es la parte operativa y la atención de las ambulancias, y también lleva la responsabilidad administrativa de lo que es la parte de capacitación. Entonces, el intercambio de conocimiento se hace a nivel nacional con jornadas de capacitación o reuniones nacionales, donde se nos dictan los lineamientos y el manejo que se hace hacia las entidades federativas, y nosotros bajamos esos temas, esta capacitación para la población. Oye, bueno, ¿en qué consiste? Estoy viendo primeros auxilios en deportes. ¿Cómo se capacitará en este caso a deportistas, a familiares de deportistas? ¿Cómo será esta capacitación? ¿Cómo las personas que de pronto estén interesadas, que tengan a lo mejor un hijo que juega pues en algún equipo, ¿no? Que tenga algún familiar y que quiera aprender, ¿tiene que acudir a la Cruz Roja o van a estar como en ciertas fechas, ciertos lugares? Bien,
La Cruz Roja tiene un canal de YouTube donde están colgados ciertos clips bastante sencillos, les voy a hacer llegar la liga, donde se pueden consultar de manera didáctica la parte de los temas. Este tema específicamente de primeros auxilios en el deporte está enfocado en RCP, que es para las paradas cardiorrespiratorias, y el manejo de las lesiones como fracturas y esguinces, que es como lo más común que nos pudiera pasar, sin dejar de lado todo lo demás, porque al final, al ser un accidente, al ser un evento no planeado y no querido por nosotros, pues puede haber una combinación de lesiones bastante relevantes, pero una herida que pudiera ser sencilla de curar, de limpiar, no es tan difícil como sacar a un paciente de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, el tema de primeros auxilios en el deporte está más enfocado en el paro cardiorrespiratorio en los deportistas. Ojo, no es exclusivo que solamente los deportistas tengan que venir a la parte de las capacitaciones, sino es que es a nivel de población, porque aparte se nos junta la fecha con el Día Mundial del Corazón, entonces que también es en el mes de septiembre. Entonces, esta combinación de relevancia de saber qué hacer en caso de una parada cardiorrespiratoria, pues ya no solamente está enfocada en el deportista, sino que a nivel de población, desafortunadamente para nosotros, pues está dentro de las primeras causas de muerte lo relacionado con el corazón. ¿Tienen algún costo estas capacitaciones y dónde se puede ir uno a acudir a recibirlas? A partir de hoy sale la convocatoria, los cursos van a ser, talleres, van a ser los días viernes en las instalaciones de la Cruz Roja. Como son talleres a población basados en este tema, pues van a ser talleres gratuitos, son talleres de 2 horas, donde vamos a aprender lo mínimo necesario para poder identificar lo que es una parada cardiorrespiratoria, cuándo sí tenemos que dar, cuándo no tenemos que dar reanimación, y la parte más indispensable, qué hacer en esta parte del protocolo, porque muchas veces nos ha tocado la experiencia en lo personal, cubro en la parte operativa también, llegar y la familia dice, es que no llegaste antes, y el problema es no llegar antes, es no hacer nada en el momento. Así es. Entonces el problema de una emergencia en casa no es que la ambulancia no llegue, es que yo no sé hacer nada en el proceso en el que llega la ambulancia, porque el tiempo puede ser variado por la distancia, por el tráfico, por la accesibilidad de unidades, que en algún momento ya lo hemos platicado, que vamos a la baja, o sea, tenemos una deficiencia en la cantidad de ambulancias que cubren el total de la población. Entonces es importante e indispensable que tengamos esta capacidad de poder identificar, de poder hacer las maniobras básicas y de irle dando este manejo en lo que llega la ayuda, porque de no hacer nada, así sean 2 segundos, el tiempo es vital en un paciente. Licenciado, dice usted que les falta equipo para atender problemas del corazón. ¿Cómo lo resuelven o cómo atienden esta dificultad? Mira, hay un término que se llama espacio cardioprotegido o áreas cardioprotegidas, que estas involucran espacios físicos donde el personal que lo ocupa, al menos el 30% de la población total de los ocupantes, tiene la capacidad, el conocimiento y la capacitación en cuanto a reanimación cardiopulmonar, y a esto se le agrega la disponibilidad de un desfibrilador. Entonces, desafortunadamente para el Estado, para nosotros, no hay espacios públicos que tengan este dispositivo que nos ayude en cuanto a una parada cardiorrespiratoria. Puede haber personal con capacidad, nos ha tocado ir a fórum como civiles y de repente ves una emergencia y te acercas a atender, pero no está el dispositivo en las instalaciones. Vas a espacios grandes, a oficinas grandes, departamentos grandes y no encuentras un dispositivo. ¿Es caro este equipo? Pues marcas hay muchas en el mercado y pudiera ir así exageradamente 15,000, 18,000 pesos. Los más económicos, obviamente las gamas pueden ir hacia arriba y obviamente puede aumentar el costo. Pero al final el dispositivo con una buena capacitación del personal puede resolver la emergencia en ese momento. Oye, por ejemplo, la semana pasada me tocó estar en un banco del bienestar y me tocó pues presenciar, ¿no? Una señora de la tercera edad pues se desvaneció, cayó, murió en el lugar producto de un infarto. Nada más vieron, según los testigos, que se empezó a sentir mal, se desvaneció y ya no despertó. ¿Qué hacer en este tipo de casos? ¿Cuáles serían los primeros auxilios cuando o las señales de que a lo mejor está sufriendo un paro una persona, y qué hacer en estos primeros segundos? Porque son segundos, ¿no? Que tienes que accionarte. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar, o sea, un desvanecimiento o un desmayo o un síncope
puede ser multifactorial, puede ser multicausal, puede haber la presión, la glucosa, algo neurológico que puede hacer que el paciente pierda el nivel de conciencia, pero lo que hace la diferencia es la ausencia y la presencia del pulso. Entonces, si nosotros solamente vemos que se desmaya, pero nadie se acerca, que generalmente es lo que sucede, vemos una emergencia y es muy poca la población que se atreve a acercarse por muchas situaciones, sobre todo por mitos de que si lo tocas te va a pasar algo, te van a culpar legalmente. Entonces, el poder acercarnos con una persona y hacer una evaluación primaria, que es verificar que el paciente tenga pulso y que está respirando, es lo que pudiera determinar si lo pongo de lado, literalmente, que es una posición de recuperación en lo que regresa del desmayo y tratamos de identificar por qué se desmayó, o ver que se desmaya o aparentemente un desmayo, no acercarme, pero el paciente deja de respirar o deja de tener pulso. Entonces, una vez que se identifican, bastan 20 segundos para darte cuenta si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Lo ideal es no llevarlo a más de 10 segundos, que solamente es una verificación de pulso carotidio, que es una parte del cuello, hablarle o moverle. Si encontramos algún tipo de respuesta, pues ya podemos empezar como a relajarnos, pero si no hay respuesta y no hay pulso, lo ideal es activar el sistema médico de emergencias, el 911, pedir el apoyo pertinente. Obviamente tenemos que dar la ubicación correcta, porque lo mencionabas tú, un Banco del Bienestar, pues hay varias sucursales de Banco de Bienestar, que generalmente es como parte de las confusiones que hay a la hora de activar una emergencia. Calle, colonia, número entre calles, porque a veces es solamente la calle y hay varias calles que se repiten en diferentes colonias. Entonces, la activación del sistema médico de emergencias se hace a la par de las maniobras, que esto sería identificar que no tiene pulso, pedimos el apoyo, generalmente es pedírselo a alguien más que lo haga, para que yo, que tengo conocimiento, empiece a dar maniobras de reanimación, que técnicamente pues es relativamente sencillo. Claro que hay que cubrir ciertos criterios en cuanto a la reanimación, que esté bien dada en el lugar correcto, porque existen riesgos, y sí existen riesgos para la persona, que será una fractura de parrilla costal, pero esto es más asociado a pacientes muy delgados o con una patología a nivel de su hueso que está muy poroso, simplemente que tenemos una muy mala técnica a la hora de dar reanimación. No es sencillo, pero es muy caótico. Son segundos de pánico, de estrés, donde a lo mejor sí lo sabes hacer, pero nunca lo has hecho, entonces no tienes la confianza de acercarte. Pues le agradecemos la entrevista, le agradecemos que haya venido y nos haya informado sobre este importante mes de los primeros auxilios. Y pues no sé si quieres darles la invitación a las personas para que acudan a capacitarse en este pues urgente tema. Si nos hace falta que todos, incluidos yo creo que aquí los compañeros, nos tenemos que ir ahí para saber qué hacer en una emergencia, no entrar, como tú dices, en ese pánico, y saber cómo ayudar a una persona que tiene una situación de riesgo. Algo que es como, a veces suena chistoso, pero no es chistoso, es cuando los medios de comunicación, sobre todo los de nota roja, llegan antes a los accidentes. Entonces, hay un tiempo donde solamente está el de la nota roja cubriendo el accidente, y a veces también los compañeros les toca ayudar o intervenir en ciertas acciones. Entonces, lo ideal es que todos tuviéramos la capacidad y sobre todo la capacitación. Obviamente la invitación está a la población, el poderse acercar. Van a empezar a salir los flyers y las convocatorias en la página de la Cruz Roja Mexicana, que es en el Facebook, que es Cruz Roja Mexicana Delegación Nayarit. Ahí se cuelga la publicidad para poder hacer las invitaciones a los talleres. Obviamente, como son espacios pequeños, pues tenemos cupos limitados que vamos a estar tratando de compensar con la respuesta de la población. Ya en años anteriores hemos trabajado esas dinámicas y hemos tenido muy buena respuesta de la población. Gente que necesita o le interesa aprender, entonces todos son bienvenidos, porque desafortunadamente en algún momento lo vamos a ocupar. Pues gracias, muchas gracias por la entrevista. Muy interesante. Claro, y sobre todo que también nos llame a la conciencia a nosotros como personas y como ciudadanos, de que en una situación de emergencia pues podemos nosotros ayudar. Y salvar vidas. Y salvar vidas. Y bueno, yo quiero hacer una llamada. Si no estás capacitado, por favor, marque inmediatamente al 911 para que se active la emergencia y puedan llegar las personas que sí saben cómo hacer y qué actuar a estas situaciones de riesgo.